nos sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, y libres somos por tu poder. Buenas, es un gozo continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Marcos, terminando el capítulo 6. ¿Qué sucesos nos ha narrado Juan Marcos? Los que le sucedió a Jesús en su propia tierra, con sus gentes. El envío de sus discípulos y lo que sucedería a las personas que no le recibían. Nos narra lo que le sucedió a Juan el Bautista. Nos da un escueto informe del regreso de los discípulos y el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hoy continuamos con el capítulo 6, versículo 45 al 56, con el tema: Jesús no solo nos ve, sube a la barca también. Juan Marcos nos presenta la despedida de los discípulos y la multitud, a Jesús orando a solas. En esa travesía encontramos a los discípulos sintiendo temor, Jesús dándoles ánimo. Todavía no comprendían quién era Jesús. Juan Marcos nos dice que sus corazones estaban endurecidos, terminando con la gran popularidad de Jesús y las sanidades a las personas que le buscaban. Concurramos a los acontecimientos narrados por Juan Marcos y participemos activamente, comprometiéndonos ante las lecciones que le expresó. Me parece estar escuchando algunas personas de la multitud diciendo: ¡qué impresionante! ¿Lo vieron? Se los dije, Jesús es poderosísimo. Sí, no hay otro como Él. Yo estaba cerca cuando repartía los pedazos de pan y el pescado. Se multiplicaban en sus manos. ¡Qué rica y abundante comida nos dimos! Y hasta sobró. ¿Cuántas expresiones más de estas podríamos estar escuchando en esa multitud? Todo buen banquete termina. Hay que despedirlos. Ya era tarde cuando ocurrió el milagro. Había que repartir a los grupos de 100 y 50, de los que eran como 5,000. Desgustaron el rico plato de panes y pescado. Jesús precisó a sus discípulos a que volvieran a la barca y salieran antes que él a la otra orilla, a Betsaida de Galilea, nombre que significa casa de pesca, ubicada en la parte occidental del lago, una población pesquera de Capernaum. La urgencia, aunque no del gusto de sus discípulos, no se explica por Juan Marcos, pero el discípulo amado en su evangelio nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Eso lo encontramos en Juan 6:14 hasta el 15. Muy posiblemente Jesús percibió los deseos de estas gentes y los que podrían producir en los discípulos. Así que los mandó a navegar entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Quién deseaba dejar al maestro? Mas, si querían tomarlo por la fuerza para que fuera rey, las gentes no querían dejarlo. Seguramente ni tenían intenciones de abandonarlo. Ya está anocheciendo y es menester regresar a los hogares a descansar. Una gran parte de las gentes estaban lejos de sus hogares. Había que cruzar el río Jordán por un vado y proseguir por la orilla del mar para llegar a los lugares en que vivían. Los viajeros que iban de paso a celebrar la Pascua en Jerusalén, a buscar su lugar. Sí, si tenían algún lugar
para lograr descansar, sino a buscar el alojamiento. El día había pasado enseñando muchas cosas a la multitud. Sació sus necesidades, hizo el milagro de la multiplicación. Ahora Jesús está solo. Es tiempo que puede descansar. En su lugar, se fue a un monte cercano a orar. Desde allí, a sus discípulos podía mirar. Maravillosa devoción, de que con su Padre siempre buscaba hablar, pidiendo por sí mismo y por los demás. Recordemos aquel día que muy de mañana era buscado por Simón y sus compañeros, porque la gente temprano le buscaban. Habían oído lo que ocurrió por la noche en la casa de Pedro, las sanidades y las liberaciones de demonios. Le encontraron en el lugar que él acostumbraba a salir muy temprano, a solas, a orar. Reflexionemos e impliquemos. Un momento a solas con Dios. ¿Cuál es la motivación de Jesús al estar a solas con su Padre? Disfrutaba de su relación con el Padre. Daba gloria y exaltación al Padre. Dependía de la acción del Padre, por eso le buscaba. Descansaba en la obra del Padre. Dedicaba tiempo a la intercesión por otros ante el Padre. Discipulaba a los hijos del Padre a través de su ejemplo en esa linda relación con Él. Si Jesús tuvo que pasar tanto tiempo a solas con su Padre, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? No solo eso, Dios quiere que estemos a solas con Él, como lo hizo Jesús. Es imposible para un hijo de Dios mantenerse en comunión con Dios si no toma tiempo para estar con Él. Tome suficiente tiempo para estar a solas con Dios. Deje a un lado otras cosas, pero no se descuide de Él. Años atrás llevé un curso de los navegantes y aprendí estos 3 pasos sencillos. Me animo a proponérselos para que estés a solas con Dios. Determina apartar un tiempo a solas con Dios. Busca un lugar donde nadie te pueda interrumpir o molestar. Puede ser un cuarto vacío, el dormitorio o un sótano. Ponte cómodo. Puedes estar sentado, puedes caminar, puedes arrodillarte y aún recostarte. La idea es estar quieto, reposado y en actitud de oración, atención, hablándole a Dios y atendiéndole lo que Él va a decirte. Dile a Dios de tus cosas personales. Dígale cómo se siente, sus alegrías, sus gratitudes, sus tristezas, sus frustraciones. Lo que quieras puedes decirle. Es muy importante nuestra honestidad con Dios. Él está para escucharnos. Deja que Dios te hable. Hazle saber a Dios que quieres oírlo. Que te hable. Lee su palabra. Puede ser unos pocos versículos, un capítulo o libro entero. Y piensa en ellos por un tiempo. Puedes leer un libro con temas cristianos. Escuchar música cristiana. Medita y reflexiona en lo que Dios ha hecho por ti. Sí, sé sensible a su voz. Te aseguro que Él está ansioso de hablarte. C.S. D. Gordon escribió: los grandes hombres de la tierra son los que oran. No me refiero a los que hablan de la oración, ni a los que explican cómo orar, sino que me refiero a los que toman el tiempo para orar. No es que tengan tiempo, tienen que quitárselo a otra actividad. Dicha actividad puede ser importante, muy importante y urgente, pero menos importante y urgente
que la oración. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús permanecía en el monte orando. Jesús continuaba hablando con su Padre, mientras los discípulos habían avanzado poco en el mar, porque un viento fuerte del norte les era contrario. Lo que era común en ese lago, rodeado de montañas altas y valles angostos, que hacían las veces de túneles de viento. Jesús desde el monte vio a los discípulos remando con mucha dificultad, cerca de la cuarta vigilia de la noche. La división romana es en 4 fases, siendo de esta manera: la primera vigilia de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a medianoche, la tercera de medianoche a las 3 de la mañana, y la última o cuarta de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es de madrugada, entre las 3 o más de la mañana. Jesús sale hacia ellos. Como la multitud que le reconoció cuando iban en la barca al lugar a estar a solas el día anterior, caminando por tierra. A diferencia de ellos, Jesús caminaba a paso firme sobre el agua, desafiando los vientos, las olas que se levantaban. ¡Qué manifestación de poder! El mismo que vimos echando fuera demonios, sanando, limpiando la lepra de aquel hombre, sanando al paralítico, al de la mano lisiada. No solo eso, hasta los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué? De la mujer de flujo de sangre. La vuelta a la vida de la hija de Jairo. Jesús, quien calmó la gran tempestad aquella noche, nos muestra que su poder es capaz de usar el agua, cual sendero para caminar. Él es el Hijo de Dios. Su deidad hace lo sobrenatural. Esos detalles propios que nos da Juan Marcos, donde está presente ese testigo ocular, al darnos los créditos a Pedro, nos dice, y quería adelantárseles. Es muy posible que daba a entender que pasaba de lado de ellos, como la figura que encontramos cuando Moisés rogó al Señor que fuera con él a sacar a su pueblo, en Éxodo 33, 19 al 22. Así como Dios da ánimo a Moisés, Jesús alentaría a los discípulos con su presencia en ese agotamiento y desaliento que tenían al remar contra el viento. Jesús va caminando sobre las aguas y es visto quizás. Uno lo divisó a la distancia. Se acerca la Pascua. Puede estar saliendo la luna en sus destellos entre las nubes oscuras. Se ve como un bulto. Este llamó a otro para corroborar, de manera que ya todos estaban sufriendo el embate del viento, remando para mantener el rumbo y viendo un cuerpo extraño que caminaba por el mar. Sí, era una figura de hombre, pero no puede ser un humano. Nadie puede caminar sobre el agua, menos con este viento como lo tiene de agitado. Es un fantasma, un espíritu de los muertos que emergió y camina sobre el agua. Y se pusieron a gritar. Estaban aterrorizados y atemorizados. En medio de tal turbación, escuchan la tierna voz del Maestro que dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». ¡Qué expresión! Les dice: «Dejen de temer, soy Jesús, estoy con ustedes». Expresiones tan familiares que encontramos para las personas en momentos de angustia en la palabra de Dios. El yo soy nos recuerda la maravillosa revelación de Dios. Yo soy el que soy, cuando se lo dice a Moisés en Éxodo 3:14. Jesús es Dios, que está sobre todo,
les trae de su paz en medio del viento atormentando la barca. Ellos comienzan a gozar tranquilidad. Jesús no solo le habla, se subió a la barca y el viento se calmó. Nuevamente manifiesta su poder y señorío sobre la naturaleza, como lo había hecho en aquella tormenta por la noche. Los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaban entre ellos de esta manifestación de la presencia y del poder de Jesús. Juan Marcos nos dice el porqué de esto. Ellos aún no habían entendido el significado del milagro de los panes. Tenían la mente embotada. No le reconocieron cuando caminaba por las aguas. Tenía vasto poder para hacerlo. Como había multiplicado el pan y el pescado en sus manos, dándolo a ellos para alimentar a la multitud. Su gran problema era que sus corazones estaban endurecidos. Jesús no solo los ve, viene a ellos caminando por las aguas y subió a la barca con ellos también. Reflexionemos e impliquemos. Jesús no solo nos ve, sube a la barca también con nosotros. Frase para decirte, Él está al cuidado de nuestras vidas. Él está al cuidado de tu vida. Jesús estaba presente, viendo la situación de ellos. Ellos estaban sumamente ocupados, asustados y desesperados por salir de la situación. Así nos pasa a nosotros. Vamos remando contra los vientos y corrientes y olvidamos que Él está presente. Nos dice lo mismo a nosotros. Tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Más de 300 veces la Biblia dice, no temas, porque yo estoy contigo. Recordemos una sola vez, en este momento, lo que nos dice el profeta. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso lo dice Isaías 41:10. Al estar Jesús con nosotros, no hay razón para tener temor. Él prometió estar con nosotros. Debemos sentirnos seguros. ¿Por qué creyeron que Jesús era un fantasma? ¿Por qué no se les ocurrió que era Jesús? No se dieron cuenta de que era Jesús porque no entendían. Sabían que era poderoso y hacía muchos milagros de diferente índole. Acababan de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, pero no entendían quién era realmente Jesús. Por lo mismo, no pensaron que Jesús sería capaz de caminar sobre las aguas. No lograban comprender por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nosotros también podemos ser como los discípulos. Podemos saber muchas cosas sobre Jesús, pero aún así no confiar en Él. ¿Qué sucede? Nuestros corazones se endurecen. Escuchamos y vemos muchas cosas que hace Dios por nosotros, pero nada nos hace cambiar. Nos es necesario volvernos a Jesús. Necesitamos confiar más en Él. Necesitamos llevar nuestra vida a Él, para que por medio de su Espíritu transforme nuestros corazones y podamos corresponder y comprender quién es Jesús
y que está para manifestar más su poder cada día en nuestro beneficio. Qué gozo se experimentó en la vida de los discípulos con el Maestro en la barca. No solamente se tranquilizaron los corazones de los discípulos, también el mar, quedando como una mesa de color tornasol. Navegaron y vinieron a la tierra de Genesaret. Precisamente el lago de Galilea, muchas veces se le da ese nombre, el lago de Genesaret. Era una planicie fértil y populosa al lugar del sur de Capernaum, en la playa noreste del lago. Los rabíes llamaban a esa planicie el jardín de Dios y un paraíso. Allí su horizonte parecía juntarse el cielo, la tierra y el mar. Josefo dice que su belleza y fertilidad naturales eran sobresalientes, usando la frase: no existe planta que sea rechazada por este suelo fértil. Según Josefo, crecían castaños, palmas, higos, aceitunas y uvas. Tal como cuando salieron, la mañana del día de ayer, esta mañana, al salir de la barca después de haber arribado, le reconocieron inmediatamente. A estas alturas de su ministerio en Galilea, su fama era conocida por muchas gentes. Había hecho tantos milagros, sanidades y liberaciones de demonios. Rápidamente las noticias se difundían y de todas partes eran traídos los enfermos a Jesús. Donde quiera que entraba, en las ciudades, en las aldeas o en los campos, los enfermos eran puestos en las calles, en espacios abiertos, donde se ocupaban para mercado o en plazas, para que al pasar él fueran sanados. Es que se sabía de su poder sanador y lo que había hecho en aquella mujer que tocó su manto y aquellos otros en la playa, que tocaban los flecos de color azul que llevaba en sus brotes de la túnica, o tocaban su mismo cuerpo, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es claro, la sanidad no es por tocar el manto, sino por el maravilloso poder manifestado como un acto de gracia y misericordia de Jesús ante la fe de ellos. Reflexionemos e impliquemos respondiendo: ¿qué nos interesa de Jesús? Se nos dice que en lo que buscamos, hacemos y estamos refleja lo que es nuestro interés. Al parecer, estas personas tenían interés por recibir una dádiva de Jesús. Esta era la sanidad. Al igual que los apóstoles, no entendían quién era Jesús. Gozaban del beneficio de sus sanidades. Veían los grandes milagros y se maravillaban. Pero sus vidas no cambiaban. Puede pasarnos eso a nosotros. Es necesario volvernos a Jesús ahora mismo y reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Entrar en esa relación con el Espíritu de Dios y que sea nuestro Señor, gobernando nuestras vidas en este tiempo y hasta la eternidad. Sí. ¿Qué lección? Entre más ejercitamos la fe, más podemos discernir las obras de Dios. Jesús descendió del monte hasta la barca, estuvo con ellos. Él está siempre con nosotros. Él está ahí con usted. Disfrute de su compañía, crezca en su fe. Nunca endurezca su corazón. Siempre téngale como su Señor. Dios les bendiga más. Se les ama. Por tu misericordia y amor.
rendimos a tu gracia, Señor.